Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por continuar con nosotros en nuestra cuarta y última mesa de este foro titulado Retos y Prioridades rumbo a la elaboración del Programa Sectorial de Educación 2025-2030. Es un gusto estar en esta mesa. Creo que ha sido una jornada muy rica, muy productiva de reflexión, de análisis y de propuestas que de diferentes perspectivas pues han enriquecido mucho estos escenarios. Entonces, bueno, pues vamos a continuar sin antes agradecer de nueva cuenta pues al equipo que tomó la iniciativa de este espacio y al que me uní para colaborar y por supuesto que ha sido pues muy fructífero. A esto, pues, al Faro Educativo del Ibero, al DIES Investab, a la Red de Mujeres Unidas por la Educación y pues a la Universidad Autónoma de Baja California, una servidora que colaboramos en esto. Bueno, pues como dije, sin más, haciendo una recapitulación, perdón, de las mesas, pues nos queda claro que hemos discutido desde las primeras, desde la mañana estuvimos iniciando en esto, entonces, si recuerdan bien quienes nos han seguido en la transmisión de Faro Educativo y de Educación Futura, inicialmente discutimos sobre los retos y prioridades por tipo, nivel y modalidad educativa, donde, bueno, pues se dieron varias perspectivas y análisis. Seguidamente discutimos análisis sobre educación inclusiva y equitativa, que también nos enriqueció mucho esas perspectivas, tanta variedad y necesidades que tenemos en el país. Y en la tercera mesa, bueno, se discutió también de forma interesante el seguimiento sobre este tipo de estrategias enfocadas al programa sectorial. Y bueno, vamos a cerrar con esta cuarta y última mesa, como les decía a un inicio, en un tema que no podemos olvidar y que, bueno, que nos invade a todos independientemente del escenario que trabajemos en el campo educativo, que es la innovación y la investigación en el sistema educativo. Para eso me congratula tener a cuatro colegas que muy amablemente aceptaron para estar en esta mesa y que seguramente vamos a tener otro espacio de rico análisis. Los presento, tenemos el día de hoy a Alma Maldonado, ella es académica del Departamento de Investigación Educativa del IES Investad. Tenemos a Laura Segura, ella es gerente en el movimiento STEM. Tenemos a Luis Antonio Mata, que es académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Y también tenemos a Gabriela de la Cruz. Ella es académica del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, el ISUE en la UNAM. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. La dinámica es la que hemos manejado a lo largo de la jornada, solo para recordarles, cada uno con base en las preguntas orientadoras y las temáticas que en su momento se les envió. En la primera ronda tendrán 10 minutos, yo les avisaré cuando falten 2 minutos y luego tendremos otra segunda ronda donde habrá una reacción por parte de ustedes, esto con menor tiempo de 4. Entonces, si les parece, vamos a iniciar esta primera ronda en el orden como les mencioné. En la segunda iríamos a la inversa. Y bueno, pues vamos a escucharles. Entonces, comenzamos contigo, Alma, por favor. Sí, pues primero que nada, muchas gracias por este espacio para debatir. Es poco tiempo, 10 minutos, entonces hay que eh, tratar de mencionar cosas muy puntuales sobre lo que queremos discutir. Solamente quisiera decir nada más que un agradecimiento especial, por supuesto, a Arce, que aunque hay varias convocantes del evento, realmente Arce tomó el liderazgo de organizar esto y de poder sentarnos un momento a discutir qué va a pasar con este plan sectorial y cómo entra aquí la innovación y la investigación educativa. Entonces, eso quería decir. Primero quisiera mencionar que yo que me dedico al tema de política educativa, entre otros, sí tengo que reconocer que seguramente el plan sectorial del sexenio pasado ha sido el más irrelevante que se ha publicado en los últimos sexenios, ¿no? Ahorita que lo estaba revisando y volviendo a ver cuáles eran aquellos puntos que había destacado el plan, pensé y recordé que no me refería a él, no lo usé de referencia en todo el sexenio, ¿no? Cuando en otros momentos sí ha sido
cierto marco de discusión en materia de lo que se va a hacer a nivel sexenal. Y pensaba por qué, y creo que esto tiene que ver con lo que discutíamos anteriormente en las otras mesas, lo mencionaba Pedro, por ejemplo, las metas no se cumplieron. En general suele suceder eso con los planes sectoriales, pero me parece que en particular el sexenio pasado hubo un desdén por todos estos instrumentos de planeación, ya no decir de evaluación, eso ya se discutió anteriormente. eh, y recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo fue un documento muy sui generis, si le queremos poner algún adjetivo, muy peculiar en su hechura, en su redacción. Y al final de cuentas terminó siendo eso, ¿no? Pues un documento que se tenía que hacer porque así lo indica la ley, pero creo que no planteó realmente grandes trazos de políticas. Y eso tiene que ver también con la manera como se desarrolló la política educativa, ¿no? Y en ese sentido me parece que em, esta serie de ocurrencias, esta serie de medidas que de pronto se iban dando a lo largo del sexenio, que lo vimos en la función, por ejemplo, que cumplen las mañaneras o que cumplían en el sexenio anterior, donde ahí se daban los grandes anuncios de política, ¿no? Independientemente de lo que dijera el documento oficial. Los grandes trazos de políticas, las decisiones se daban en el marco de la conferencia de las mañanas del presidente. Hago votos porque eso cambie, por supuesto, ¿no? Creo que estos documentos cumplen una función, creo que son relevantes. Se hablaba hace rato de los programas sectoriales de los estados, bueno, eso se hacen con base en el nacional, entonces me parece que en ese sentido es importante y lo ligo con una de las ideas que quiero plantear y es que no estamos haciendo política educativa con base en la evidencia y con base en la investigación. Y esto ha quedado claro en múltiples decisiones que se han tomado. Me parece un tema importante que sí hay que decir y hay que remarcar una y otra vez. Yo creo que en ese sentido, en la última sesión que escuchamos antes del receso, Daniel Hernández se refería a todo la situación de qué tan desdibujados estamos los académicos y las académicas en materia de impactar la política educativa. Y creo que sí hay ahí una responsabilidad, por supuesto, que es de los dos lados, ¿no? Ya sabemos que la hechura de políticas es algo escondido, es algo en lo que tenemos poco acceso para entender cómo se toman ciertas decisiones. Entonces, creo que el llamado es general, creo que si bien ha habido foros, ¿no? Me parece que no estamos teniendo una abierta participación y sobre todo participación de personas que conocen el sistema, que lo han trabajado y que pueden aportar desde múltiples áreas y aspectos. Ahora bien, ahí tiene que ver, por supuesto, el tema de la innovación, el tema de la mejora educativa, de la investigación educativa, pero también nos hacían preguntas, nos hacías tú, Rubí, preguntas sobre qué viene, ¿no? Estamos viviendo, y me parece que ese es un planteamiento muy importante, Rubí. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos actualmente? Con tantos retos, ¿no? Globales, con tantos cambios en materia de política internacional y en los distintos países, y con la irrupción de algo como la inteligencia artificial, ¿no? Estaba viendo una encuesta que se acaba de publicar en Estados Unidos, donde dice que 9 de cada 10 estudiantes en la educación superior están usando estas herramientas hoy. Y yo me preguntaba qué está pasando en México, pero no solo en la educación superior, sino en los anteriores niveles, ¿no? Yo creo que hoy en día
las y los jovencitos están usando estas herramientas y tendríamos que estar volteando a ver cómo los están utilizando, de qué manera, cuáles. Y estos son planteamientos que yo no veo hoy en el debate educativo. Y me preocupa que haya temas que se están o que formarán parte eventualmente de este programa sectorial, pero que no están trayendo estos debates que son fundamentales. Uno de ellos, pero no el único, tiene que ver, por supuesto, con el uso del celular, pero va mucho más allá del uso del celular, pasa por el papel de las redes sociales y conectado a eso, por supuesto, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? También en la mesa anterior, creo que, no recuerdo quién lo mencionaba, pero hablaba de esto que normalmente se dice tradicionalmente que el sistema está sobrediagnosticado y yo creo que no, o sea, yo creo que además no podemos partir de eso desde la academia y desde la investigación. Hay tantos temas de los que no sabemos qué está pasando. Y simplemente otra vez traigo aquí el caso de del uso de las tecnologías. Yo creo que hace falta muchísima más investigación sobre cuál es el impacto que están teniendo, por ejemplo, la educación a distancia o la educación en línea en las y los estudiantes que están optando por estas opciones que además se diversificaron y se ampliaron muchísimo después de la pandemia. Yo creo que no hemos terminado de entender cómo trabajan las y los estudiantes, las y los maestros, cuáles son aquellos aspectos más positivos y aquellos más negativos y qué habría que reforzar en aquellos esquemas. Y ese es solo un ejemplo de las tantas cosas que podemos pensar desde la investigación educativa que no conocemos o temas que creemos que están suficientemente investigados pero que no lo están en contextos específicos. Entonces, me parece que sería delicado dar por sentado este hecho bueno, ya sabemos tanto y hemos diagnosticado tanto que no es necesario, ¿no? O no es tan urgente. Yo creo que el sistema mexicano es uno de los más grandes, como ya sabemos, del mundo. Es bastante amplio, es diversificado, tenemos muchísimas instituciones educativas como pocos países y en esa medida es importante pues tratar de entender todos estos procesos y ver cómo se incorporan. Los cómo siempre es lo más difícil, creo que es lo que más ha dado a discutir, ¿no? Ha generado más polémica en estas mesas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo convencemos al tomador de decisiones que tomar en cuenta los resultados de las investigaciones educativas tiene un peso y tiene un papel y debe ser tomado en cuenta porque si seguimos partiendo y haciendo decisiones sin bases, sin elementos, sin evidencia, pues difícilmente vamos a alcanzar resultados óptimos. Y esos son mis 10 minutos. Muchas gracias. Muy bien, Alma, muchísimas gracias. Creo que abres la mesa de forma muy puntual y muy oportuna. Me llama la atención esta frase que usas, ¿no? Que la política educativa tiene que basarse en la evidencia y esto nos deja claro que requerimos de más investigación. Esto que decías precisamente sobre qué estamos haciendo con respecto a averiguar dónde están los jóvenes en cuanto al uso de estas tecnologías y no, esto no lo vemos en el discurso, ¿no? Actualmente. Creo que se ha hecho, es incipiente y tenemos que apuntalar más en esto. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Alma, con el Laura. Muchas gracias. Alma, bueno, qué interesante la participación y me gustaría así comentar al ratito algo sobre eso. Y bueno, bueno, para quienes no nos conocen en Movimiento STEM, lo que buscamos es lograr que todos estos actores de la sociedad, de diferentes ámbitos pues, el actuar nacional, puedan estar colaborando a favor de iniciativas de educación STEM que puedan tener este impacto en que se vayan cerrando brechas, en que podamos ir resolviendo retos a través de una educación pues que se basa en proyectos, que se basa en generar competencias que nos pueden servir para diferentes aspectos en la vida, ¿no? Entonces, pues en cuanto a
digamos que en el imaginario general, cuando estamos hablando de educación y le metemos la palabra tecnología, entonces automáticamente la gente piensa es que queremos que todas las escuelas tengan tecnología o necesitamos que todas las escuelas tengan tecnología para que esta educación se lleve a cabo, ¿no? Y digo, sería el ideal, no necesariamente sucede así y pues de todos modos podemos trabajar sobre estas competencias en entornos en los que no tenemos todas las facilidades para realizarlo, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial sería bueno, es un deber ser. Hay comunidades escolares en las que ya se puede tener acceso a estas herramientas, hay aquellas que no, y pues esto nos amplía brechas, ¿no? O sea, sí hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial con las que ya están trabajando las comunidades educativas. Por supuesto que las edades más avanzadas son en donde más se está utilizando. Sumando un poquito a lo que estabas comentando, Alma, el año pasado hubo una encuesta de una institución que se llama Enki Education y encontraron que 3,51 de quienes contestaron la encuesta de docentes les interesaría incorporar inteligencia artificial a su proceso de enseñanza, pero aún no lo han hecho. Y la principal razón es porque no disponen de tiempo para capacitarse, ¿no? Y de quienes dispondrían de tiempo para capacitarse y les interesa incorporar estas herramientas, decía que no conocía cursos o capacitaciones, ¿no? Entonces aquí pues tenemos, no querría decir que un reto adicional, porque en realidad son cuestiones que podríamos decir es que, o sea, les podemos acercar, hay muchos cursos gratuitos, o sea, que nos ayudan a tener herramientas muy prácticas para poder usar estas herramientas. Simplemente es darles como este cachito adicional, ¿no? Cambiar la política educativa nos va a llevar añísimos, ¿no? Investigar sobre el impacto, pues ya se está haciendo en algunos espacios, pero tenemos que ir dándole, ¿no? Digamos, dar pasitos por muchos lados para que sí vayamos integrando estas nuevas posibilidades a la educación, ¿no? Entonces, pues bueno, sobre la inteligencia artificial, digamos que es una de las aportaciones que ojalá podamos lograr que se integre, ¿no? Igual con investigación, pero también digamos, iniciativas dentro de la política, dentro de, pues, digamos que esta parte de la autonomía curricular, aunque sea no del agrado de muchos, aunque sea del agrado de otros, ¿no? También es una oportunidad de que se integren ahí ciertas oportunidades como esta, ¿no? De integrar estas nuevas formas de aprender y estas nuevas formas de desarrollar habilidades en las y los estudiantes, ¿no? Ahora también me voy a meter un poquito en el tema de la sostenibilidad. Y aquí, pues, dentro de los aportes de la educación STEM en ello, en Movimientos STEM hemos hecho diferentes trabajos de investigación en colaboración con diferentes instituciones que son trabajos intersectoriales y dentro de ello hemos estudiado los ejes estratégicos de la educación STEM, ¿no? Entonces, estos son inclusión, a la que le damos una perspectiva de género, foco en mujeres, porque sabemos que es importante que pues las mujeres estén desarrollándose a la par y que entren a estas áreas del conocimiento, que se metan a a todas estas profesiones que están vinculadas con las áreas STEM. La parte de Agenda 2030, a la que ponemos también un foco, que es el de medio ambiente, también porque ya nos está ganando, ¿no? Todos estos embates del cambio climático. La parte de desarrollar este talento que se está desarrollando, bueno, que se está desarrollando las habilidades para insertarse en una cuarta y ya quinta revolución industrial tecnológica y que pues en realidad estamos muy lejos de lo que se está requiriendo en el mercado laboral, ¿no? Estamos en un desfase del 74% a nivel internacional, 70% acá en México, de acuerdo con un estudio de Manpower. Entonces, sí, estamos teniendo brechas muy importantes
Y la forma de trabajar, pues, para nosotras desde Movimiento STEM es intersectorial, ¿no? Y el otro eje estratégico es la parte de innovación y emprendimiento. Entonces, tomando en cuenta todo esto, la parte de sostenibilidad, pues, tiene que ver, bueno, todos los ejes son transversales, ¿no? Y este de la Agenda 2030, pues, para nosotros significa que esta educación puede aportar a que las personas se conviertan en agentes de cambio para resolver estos grandes retos de la humanidad, ¿no? Como comentaba, pues se trabaja a partir de proyectos y esto quiere decir que las y los estudiantes y sus docentes se pueden convertir en agentes de cambio para resolver estos grandes retos, ¿no? Se pueden hacer acercamientos con diferentes espacios, con diferentes comunidades que trabajan ya con sostenibilidad. La educación para la sostenibilidad también entra dentro de las formas en las que se puede trabajar la educación STEM, en fin, ¿no? Y pues en cuanto digamos, a la parte de investigación educativa para la innovación, yo creo que concuerdo totalmente con todo lo que comentaba Alma y nada más sumaría a esto que pues desde Movimiento STEM la parte que hemos realizado pues justamente tiene que ver con cómo acercas todo este conocimiento que hemos desarrollado entre diferentes actores para que los tomadores de decisiones puedan tener esta información. Hemos tenido ya acercamiento por ejemplo, la Secretaría de Educación para que docentes puedan capacitarse en estas metodologías de trabajo. También por ejemplo, para la parte de la mejora de diferentes carreras para media superior, técnico, profesional. También hemos investigado sobre brecha de género en técnico profesional, ¿no? Entonces, todas estas, este conocimiento pues abona a que tomadores de decisiones puedan ir poniendo diferentes focos e ir poniendo el pie en cosas que se necesitan hacer alrededor de esta educación, ¿no? Obviamente es trabajo que no solo lleva muchísimo tiempo investigar, sino como dice Alma, o sea, de ahí a cómo lo llevas a una realidad, ¿no? Entonces, dentro de todo esto está la chamba de Movimiento STEM y más o menos dentro de los, sí, gracias. Los trabajos que hemos hecho, pues son en nueve trabajos que están dentro de la que llamamos Estrategia Educación STEM para México, que es justo un marco conceptual y un marco de acción con el que hemos dado pues forma a cómo se debería ver esta educación y a cómo se puede actuar alrededor de esta educación en el país. Listo, ya, gracias. Muchas gracias, Laura, sobre todo por apegarte al tiempo. Creo que también tú tocas temas interesantes desde la organización en la que estás, ¿verdad? Y eso nos da esta perspectiva interesante de cómo tú has visto de cerca estos proyectos, estas necesidades y también abona lo que decía Alma, ¿no? Llama la atención lo que tú reconoces, ¿no? Que el cambiar la política pues llevaría más tiempo y que tenemos que ser pues pacientes, pero también exigir para estos cambios, ¿no? Este porcentaje que marcas, que llama la atención, poco más del 70% que habla de ese desfase tecnológico que podemos presentar, entonces nos remarca más el reto ante estos planteamientos que tenemos en la mesa. Bueno, pues vamos a continuar con esta discusión. Para ello le doy la voz a Luis. Entonces, bueno, pues Luis, adelante. Muchas gracias, Rubí. Bueno, continuando con la discusión y ahorita como la estamos planteando, en el marco de los dos planteamientos que hicieron las colegas que me antecedieron, a mí me gustaría destacar en primer lugar y dando cuenta de la pregunta que nos presentas en la invitación, es cómo integrar la inteligencia artificial y la educación STEM en los programas educativos. Bueno, a mí me dio muchas vueltas en la cabeza tratar de resolver de qué manera, en el marco del desarrollo de un plan sectorial, que si bien es cierto, coincido también plenamente con que en el sexenio pasado fue irrelevante, no se cumplió, hubo una falta total de seguimiento a a este tipo de planteamientos, e incluso quitando el optimismo de Alma sobre que en este sexenio esperemos que no haya ocurrencias, bueno, empezado a ver ocurrencias que han sucedido en este sexenio también, o sea, la concepción de cómo hay una reconfiguración de la educación media superior en una suerte de gatopardismo en donde seguimos básicamente igual.
nos da cuenta de que hay cosas que en realidad no se están trabajando de fondo. Un aspecto fundamental para trabajar la integración de la inteligencia artificial supone, en principio, el diseño de planes de estudio que contemplen el desarrollo progresivo de conocimientos digitales y el pensamiento computacional en todos los niveles. Esto supone en principio una formación docente y una formación continua que esté a la par para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades en inteligencia artificial, pero no nada más en el que sepan hacer prompts los profes, sino que también se tiene que entender desde la lógica de la construcción de la programación y de la robótica, porque es un elemento constitutivo de cómo se están formando nuestros estudiantes en el presente. A partir de investigaciones recientes en campo, he tenido la oportunidad de estar entrevistando a estudiantes de media superior. El uso de las inteligencias artificiales es básicamente preguntar directo a ChatGPT y no entender ni cómo se construye el dato, ni la lógica que subyace en torno a cómo y por qué el algoritmo te está contestando tal o cual cosa, de qué manera hacer construir un criterio mejor razonado y más crítico a propósito de lo que arroja la inteligencia y no solamente por llenar el vacío de tener que cumplir con una tarea. Así también me ha tocado ver a muchos docentes que prefieren que no se utilice la inteligencia artificial, que se haga a un lado el celular y que no traigan computadoras. En el cambio tecnológico en el que nos encontramos, difícilmente esto podría ser sostenible. Me recuerda un poco al temor que suponía la existencia de Wikipedia hace décadas diciendo que no, pues esto es un cambio negativo para la educación, la aparición del Internet. Vaya, es una revolución que llegó para quedarse. En este orden de ideas se tiene que trabajar junto con nuestros docentes en un proceso de formación continua para entender que las inteligencias artificiales en sus diferentes posibilidades y las APIs sirven como coadyuvantes a la generación de conocimiento, a la precisión de ciertas mecánicas de búsqueda, de adquisición de información, en donde siempre se tiene que tomar en cuenta que el conocimiento que se genere de ahí tiene que ser tratado de manera didáctica y contextualizada. Estos aspectos no están presentes en la discusión de nuestros profesores, de nuestras autoridades, y me parece que es absolutamente necesario. Una cosa que sí he visto que ha funcionado, desde la cual se puede coadyuvar al desarrollo de la integración de la inteligencia artificial, tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos. La motivación de la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico en buena medida suceden gracias a que en el marco de un proyecto algunos académicos han tenido a bien generar trabajo colegiado para incluir a sus alumnos. Un ejemplo concreto que a mí me resulta emblemático que pude registrar en campo fue de una profesora de computación que decidió trabajar con sus estudiantes el desarrollo de una API, de una aplicación que la iban a vender en el App Store y que además se incluyó el profesor de inglés para que les ayudaran a hacer una traducción de los términos y tuviera una mejor penetración en el mercado, su pequeña aplicación, y que además el profesor de diseño les ayudara. Es decir, todo esto generó un proceso dinámico en el cual se entretuvieron los estudiantes, se incorporaron a concursos y aplicaron a partir de ese aprendizaje basado en proyectos un conocimiento significativo que fue perdurable para ellos. Hacia allá me parece que en buena medida tendríamos que apostarle en este tipo de cosas. Obviamente el problema está y el elefante en la habitación es la falta de infraestructura tecnológica y el acceso equitativo. Es crucial garantizar que las escuelas cuenten con laboratorios bien equipados, con conectividad, por Dios, y herramientas tecnológicas mínimo indispensables. Esto permitiría de base reducir la brecha digital, pero por sobre todas las cosas, entender que es el mecanismo fundamental para tratar de generar nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje en la cual nos ubicamos y estamos quedando atrás con otros países y dentro del contexto del propio país. Estos esfuerzos no deben de llegar solamente a los contextos urbanos. Es crucial que llegue a contextos rurales y aquellos lugares con menos recursos. También es indispensable que se genere una ética y ciudadanía digital.
incluir planes de estudio en donde se reflexione sobre qué significa el uso ético de la inteligencia artificial, la protección de nuestros datos, la responsabilidad social que supone el uso, adquisición y multiplicación de la información a partir de la inteligencia artificial, como investigadores, aspectos tan básicos como el hecho de decirle a ChatGPT que no se puede entrenar con nuestras entrevistas y decidimos analizar a través de o generar o ayudarnos con códigos a través de todos este tipo de cosas tendríamos que tenerlas claro tanto como investigadores educativos, como docentes y como estudiantes. Por otro lado, cuando también nos preguntas para a propósito de este espacio, ¿qué estrategias educativas pueden promover la sostenibilidad ambiental y la sana convivencia? A mí me parece que en el marco de los nuevos problemas globales que tenemos, una apuesta fundamental sería la transversalización interdisciplinaria de la educación ambiental en todas las asignaturas, vinculándola con conceptos de ecología, reciclaje, cambio climático, entender este eje crucial que supone la economía circular de reducir, reutilizar y reciclar para que en el marco de nuestra competencia con nuestros estudiantes y en las instituciones en los distintos niveles, se haga un uso cotidiano y constante de este principio para poder entender cómo se utilizan los recursos y cómo hacer nuestra vida más sostenible. Fomentar en una comunidad educativa prácticas de consumo responsable de los recursos. En general, eso sería en principio lo que se me ocurre sobre cómo trabajar sobre promover la sostenibilidad ambiental. Y para la sana convivencia, bueno, para nosotros como mexicanos y en el contexto que nos toca vivir, apostar por una cultura de la no violencia y el diálogo son absolutamente indispensables. Implementar programas de mediación escolar y resolución de conflictos que integren formas de comunicación asertiva y la empatía, que es un aspecto que en buena medida tenemos que trabajar muchísimo, tendría que formar parte de los planes y programas, de los programas grandes. Por ejemplo, tenemos en investigaciones recientes como las que están por publicarse y que han empezado a sacar resultados, tanto María de Barrola y Enrique Pieck, cuando estudian el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, dan cuenta de cómo hubo un desarrollo de las habilidades socioemocionales en estos jóvenes, justamente porque en el marco de la convivencia empezaron a hacer un corte generacional y empezar a trabajar con adultos y de esta manera dar pie a que se generen nuevas competencias socioemocionales que en entornos escolares tradicionales suelen no suceder y que cambiar un poquito el esquema genera resultados que no estaban esperados y que ameritan ser estudiados y desarrollados. Y cierro ya con el tiempo que me queda también, nada más para destacar y dar cuenta de la última pregunta, ¿qué papel juega la investigación educativa en la innovación y la mejora del sistema educativo? Bueno, creo que es crucial, además de que claramente la investigación educativa es un pilar fundamental para la toma de decisiones informadas y la mejora continua del sistema escolar. Me parece absolutamente necesario que se adapte la innovación pedagógica al contexto. De eso hablamos poco es las necesidades y las realidades de cada comunidad educativa difieren entre sí. La investigación local permite ajustar modelos de innovación pedagógica y modelos de desarrollo local. Por ejemplo, en una tesis muy interesante, la tesis doctoral de Wilfrido Gómez, él empieza a hablar sobre la apropiación del territorio digital. ¿Qué tan importante es para nosotros que nuestras comunidades locales se apropien del contexto digital para su beneficio económico, sustentable y que empiecen a hacer esfuerzos importantes para que este territorio globalizado termine por beneficiarles a ellos como comunidad en lo local y que no nada más quede en multinacionales para beneficios extractivistas? Y sin más, porque ya no tengo tiempo, me callo. Gracias. Muy bien, Luis, pues exactísimo, ¿ah? Los 10 minutos. Entonces, bueno, tú también tocas temas interesantes que se unen a lo que inicialmente dijo Alma, Laura. Me llama la atención esto que yo le llamaría el significado que la comunidad le puede dar a la inteligencia artificial en las tecnologías, ¿no? Y tú te vas más allá hablando de una habilitación necesaria de la comunidad para hacer un uso adecuado de esto más que buscar el uso común de órdenes, sino desde ir desde el inicio, ¿no?
En esta cuestión del trabajo del docente también mencionas estas metodologías activas como el ABP, que me parece interesante, y la cuestión de la ética dentro de este escenario que es sumamente relevante y que aunque parece que hay mucho trabajo, todavía nos quedan a deber en este escenario, ¿no? Entre otras cuestiones más que seguramente más adelante vamos a retomar. Entonces, muchas gracias, Luis. Y bueno, cerramos esta primera ronda y tenemos a la doctora Gabriela. Entonces, te doy la palabra, Gaby. Muchas gracias, Rubí. Pues también mi agradecimiento a mi querida Arcelia y a quienes están en esta mesa. Me siento muy contenta de estar dialogando y estableciendo un panorama sobre estas preguntas que me parecen altamente relevantes. No sabemos si efectivamente tengan un impacto en el programa sectorial, pero que nos convocan, sin duda, como personas que nos dedicamos a la investigación educativa. Y por ahí empiezo, ¿no? ¿Qué papel juega la investigación educativa en la innovación y mejora del sistema educativo? Bueno, yo parto siempre de la premisa, probablemente no es generalizada, no lo van a compartir la mayoría de mis colegas, pero que la investigación educativa que no tiene una implicación directa con la mejora del sistema educativo, o sea, no le encuentro su sentido, su relevancia, su responsabilidad con lo que hacemos en nuestro sistema educativo. Entonces, me parece que es fundamental el papel de la investigación educativa. Ahora, claro, hay asuntos por discutir. El primero es la importancia de establecer un diálogo constante y sistemático con quienes se dedican particularmente a tomar decisiones. Creo que eso es muy importante, ¿no? Romper esa visión de que estamos los investigadores educativos a veces en nuestra torre de marfil y por otro lado los tomadores de decisiones. No, me parece que debemos de encontrar esos canales de comunicación, de encuentro, traducir también lo que hacemos en la investigación educativa para que sea útil, valioso para el devenir de nuestro propio sistema educativo. La investigación, bueno, sabemos además, gran parte de la investigación en general se desarrolla en las instituciones de educación superior. Entonces, la educativa pues no es la excepción, generamos conocimiento importante y de ahí pues también el alcance que puede tener para el desarrollo del sistema y en general de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, me gustaría, en aras del tiempo, por supuesto, precisar o apuntalar algunos ámbitos donde la investigación educativa puede tener un impacto. Hay más, pero quisiera solo puntualizar algunos. O sea, sin duda, en la propia innovación pedagógica. O sea, la investigación puede ser muy útil, valiosa para, justo basada en la evidencia, lo que decía Alma, ir promoviendo alternativas para innovar lo que hacemos en el aula particularmente. Otro asunto que me parece que la investigación educativa puede apuntalar y que tenemos resultados importantes, bueno, en el último estado de conocimiento del COMIE sobre tecnología, bueno, ahí hay un cúmulo importante que se puede recuperar, cómo integrar la tecnología y el aprendizaje digital, ¿no? a nuestro sistema de una manera oportuna, efectiva, claro, siempre cuidando las brechas, ¿no? Que por ahí ya se comentaba, que no genere más desigualdades ni brechas, pero hemos investigado al respecto. Entonces creo que por ahí también podemos apuntalar. Ya lo decía Luis, o sea, la investigación educativa también se vuelve fundamental cuando tenemos la oportunidad de comparar qué es lo que sucede en otras regiones, en otras, o sea, si lo vemos localidades, regiones, si lo vemos a nivel más global, o sea, la investigación educativa puede darnos ese feedback, ¿no? De cómo se están moviendo las cosas en diferentes niveles. Y otro punto, y con eso termino lo de la investigación educativa, su aporte al desarrollo docente y curricular, que también hemos investigado mucho al respecto, entre otros temas.
sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo integrar la inteligencia artificial y la educación STEAM en los programas educativos? Bueno, sí, la inteligencia artificial, si bien no es nueva, ¿no? O sea, viene creciendo gradualmente, pero ahora nos enfrentamos directamente con el boom y con el crecimiento exacerbado de muchísimos recursos que tenemos a nuestro alcance. Creo que hay varias oportunidades que podemos tener, ¿no? De este vínculo de la integración artificial y la educación STEM. Y quisiera, pensando en optimistamente que esto pueda servir al programa sectorial, pienso en algunos temas que están comprometidos, ¿no? Si es que queremos que esto esté plasmado en ese programa sectorial. Primero, bueno, me parece valiosísimo lo que ya decían mis compañeros. Sí, la inteligencia artificial debe ser incluida, sin duda, de una manera sistemática, ética y reflexiva, ¿no? Y ahí subrayaría la parte de ética, sin duda. Y sobre los puntos que considero que podrían dar algunos atisbos al programa sectorial, pienso en, sin duda, en la revisión y actualización de planes de estudio. Creo que por ahí se puede trabajar cómo lo incorporamos a nuestros programas, a los diseños curriculares, vinculando inteligencia artificial y STEAM. Y eso, coincidiendo con Luis, pues requiere que sea transversal, ¿no? O sea, y desde pequeñitos, ¿no? Hasta la educación superior. Si eso no lo podemos obviar, que llegue hasta la educación superior, no, tiene que ser continuo en toda la trayectoria y pensando de los 0 a los 23 años, ¿no? Que se tiene pensado. La inversión en infraestructura, ¿no? La importancia de apuntalar, de mejorar la infraestructura que ya se tiene y donde no, con un principio de equidad, atender, ¿no? Atender esa infraestructura necesaria, crear programas de formación docente. Eso me parece que es irrenunciable. Tenemos que fortalecer esos procesos y, claro, de manera continua, ¿no? Así como se ha estado dando el crecimiento de inteligencia artificial particularmente, en aras pues de que puedan integrar la inteligencia y sus recursos pues, al aula, ¿no? Y a las diferentes metodologías que pueden utilizar. Impulsar también, ya me referí hace un momento, pues acciones que nos permitan hacer un uso ético y consciente de la inteligencia artificial y crear marcos normativos para su uso en la educación en general. Y bueno, hasta eso es un tanto lo que pienso sobre la integración de inteligencia artificial y metodología de STEAM. Y bueno, por otro lado, en cuanto a estas estrategias educativas que pueden promover la sostenibilidad ambiental y la sana convivencia, también coincidiendo con Luis, bueno, sin duda el ABP, pero pensaría también en otro tipo de metodologías como el aprendizaje servicio, ¿no? Que busca dar atención, digamos, a identificar problemáticas relevantes de las comunidades y sobre ello implicar a las y los estudiantes para resolverlo, ¿no? O sea, ya focalizando lo que tenemos a la vista e involucrar a las comunidades educativas en lo mismo, en esas problemáticas. Crear proyectos que involucren a la comunidad, no solamente la escolar, sino en general la familia. En este sentido, vuelvo a enfatizar la importancia de la formación docente, ¿no? Con miras a generar acciones consistentes para promover tanto la sostenibilidad ambiental como la sana convivencia. Y finalmente me quedaría con la cuestión también de fortalecer las culturas institucionales para
favorecer, por ejemplo, una buena convivencia y no solamente en ambientes presenciales, y hasta ahí me dejo, sino la convivencia en ambientes digitales y en el uso de redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi participación. Muchas gracias, Rubí. Gracias, Gaby. Muy bien. Vamos en buen tiempo. Creo que también apuntalas a otros temas que enriquecen lo que ya se ha comentado. En tu caso, me parece relevante este diálogo sistemático que mencionas a un inicio, que podría ayudar a mantener este contacto entre los que lo trabajamos y entre los que toman las decisiones. Me parece interesante. Esta cuestión ética, que al igual que Luis lo comenta, creo que es muy relevante. Todavía tenemos mucho que trabajar en eso. Y por supuesto, este aprendizaje de servicio como metodología que creo que también puede ser relevante para las comunidades y añadir a esta cuestión de la convivencia, que no solamente en cuestiones sociales físicas, sino también en los ambientes digitales, creo que entra en discusión. Entonces, bueno, vamos a continuar. Creo que hemos dado muy buenos comentarios sobre esta primera ronda. Vamos a pasar a una segunda ronda. Tendrá una duración menor que la primera de 4 minutos y vamos a hacer un poquito de inversión con las participaciones. Eh, si les parece, podemos iniciar con Laura, pasamos con Luis, Alma y luego con Gaby, ¿sí? Entonces, les aviso 1 minuto faltando, ¿sale? De acuerdo, muchas gracias, Rubí. Pues bueno, yo creo que sobre la participación de Alma me adelanté un poquito, porque justamente yo creo que coincidimos en varias de las visiones ahí. Y pues sí, justamente el planteamiento de que la política educativa se tiene que hacer desde la evidencia y sumando ahí, claro que pues ojalá ya pudiéramos estar viendo algunas otras, más bien formas más voy a decir, efectivas de poder ver resultados de cómo se está planteando, de cómo se está visualizando la nueva forma de trabajo, porque sí, efectivamente creemos que hay como muchos huecos. Digo, afortunadamente desde Movimientos TEM vemos hay una lucecita de que al menos esta educación está incluida dentro de las metodologías que pueden aportar a cómo se puede llevar a cabo esta educación ya dentro de las comunidades educativas. Sin embargo, pues claro que también hay que aprenderle, ¿no? No nada más porque esté ahí dicho en el documento quiere decir que ya es, pues educación es tema, pues ya, ¿no? Pues seguro enseñándole ciencia ya quedó, ¿no? O sea, sí tiene que haber esta parte de preparación. Hemos visto eso sí desde nuestros lugares, pues apertura por parte de autoridades educativas, entonces también eso nos da cierta esperanza, ¿no? Em, y también tendientes a la acción, no nada más de que les gusta, sino que también se ponen manos a la obra. En cuanto a la participación de Luis, pues yo creo que también esta parte de cómo hacer que las comunidades se puedan, no solo se habilite a la persona o el docente, sino que toda una comunidad dentro de estas nuevas formas de trabajo, pues me parece muy importante y esta parte de la apropiación, ¿no? No nada más encender el celular y conectarse a Internet quiere decir que ya está siendo ciudadana, ciudadano digital. O sea, tiene que ser una conciencia plena de qué estás haciendo con con entrar, ¿no? Desde eso, ¿no? Porque el conectarte a Internet quiere decir que estás siendo parte de toda una forma de convivir, una forma de obtener información y eso tiene que tener un compromiso ético, tiene que tener un compromiso con las demás personas y siempre, por ejemplo, las habilidades socioemocionales, ¿no? Que nos permiten entender quién soy, cómo me comporto, cómo actúo de manera positiva, ¿no? En esta parte de soy una ciudadana, un ciudadano pleno, que me comprometo, corresponsable, ¿no? Entonces, aunque parezca muy burdo, o sea, conectarme a Internet tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es una acción que parecería poco relevante
pero que realmente puede tener mucho impacto, ¿no? Cómo nos comportamos en redes sociales es, nos puede dar una pista, ¿no? De cómo, de todo el impacto que puede tener esta parte. Y pues bueno, sobre Gabriela, yo creo que son puntos, son cuestiones muy puntuales, ¿no? Que justamente ya está como el pliego petitorio acá totalmente armado, entonces yo creo que simplemente totalmente de acuerdo con las opiniones, con los puntos planteados y pues justamente la forma en que la del diálogo, ¿no? O sea, que si no ponemos la investigación o sea, en las manos de quienes están tomando las decisiones, pues realmente puede no pasar nada, ¿no? Y entonces tenemos cientos de trabajos apilados que realmente necesitarían ver la luz, pero como no hay esta conexión entre la academia y quien toma la decisión digamos, en un último lugar, pues realmente nos podemos quedar muy cortas, muy cortos con el impacto que puede tener esta información que se está creando. Y listo, gracias Rubia, y por ahí ya me habías levantado la manita. No, muy bien, Laura. Muchas gracias. Sí, creo que para mí, desde mi perspectiva, te vas desde hacia atrás, o sea, mucho atrás, que me parece interesante. Este asunto del uso del Internet, donde todo nace o mucho nace de ahí, ¿no? Del comportamiento que tenemos como ciudadanos y abres ese escenario que también creo que no se ha terminado de analizar, ¿no? Pues muchas gracias. Recuerden que esta ronda ya sea una reacción de lo que otros comentaron o si quieren ampliar algún punto que no les alcanzó el tiempo en la primera ronda. Entonces, bien, vamos a continuar con Luis. Entonces, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo más que me gustaría incluso complementar un poco en términos de, en principio, lo que menciona Alma a propósito de la falta de instrumentos de medición. Yo lo sumaría en un contexto en donde está desapareciendo la transparencia y la autonomía. Haría falta un instituto que investigue desde el gobierno la evidencia educativa. O sea, si no les gustó la creación en el sexenio pasado de Mejoredo, bueno, invéntense otro, pero que exista. Es necesario, es fundamental que exista un instituto de este tipo. Por otro lado, también destaco a propósito de la inteligencia artificial y su aparición. Si bien es cierto, esto de la IA, para mucha gente se piensa que inició noviembre del 22. Y es como si se hubiera posado una nave extraterrestre en la Tierra y cambió la dinámica de todos. Pero de la construcción de las bases de los algoritmos de inteligencia artificial suceden desde mediados de los 50. El problema que hoy supone el desarrollo de esta multiplicación de inteligencias artificiales me recuerda lo que ocurrió en la pandemia, en cuando se hizo la sumización de las clases, y algunos estudiantes en la universidad llamaban el sumestre, porque pues ya no eran semestres, en donde una de las preguntas clave eran, ojo, porque en este momento el monopolio y dueños de las aulas son los privados, las instituciones privadas que son dueñas de estas tecnologías. Hoy día estamos en un contexto mucho más grave. ¿Quién es dueño de ChatGPT, de Consensus, de Gemini, de todas estas inteligencias que están generando un montonal de dinero, pero que están privatizando el acceso a un conocimiento que tendría que ser de acceso público? No tenemos eso. Y ese es un tema de interés de los gobiernos, no nada más para el programa seleccional, sino de todos los países. Este tema de cómo se privatiza ese acceso es crucial. Menciona también Gaby, a propósito del aprendizaje de servicio, mejor no lo pude ver, no se me había ocurrido tan puntual detalle de cómo se tiene que trabajar sobre proyectos de servicio comunitario, acciones de reforestación, limpieza de espacios públicos, huertos escolares, fortalecer la responsabilidad social y el sentido de comunidad que tanto está apuntalando la NEM, la nueva escuela mexicana. Bueno, ahí están. Es justamente a través de proyectos de servicio comunitario en el marco de de estos contextos y transversalizarlos, me parece que se tendría que formar parte consustancial de un programa sectorial responsable. Y finalmente, en el marco de todo esto, de toda la innovación y todo lo que supone este hecho, no puedo dejar de insistir más en mejorar las condiciones laborales de los docentes. Sin eso no avanza nada.
O sea, sin que haya condiciones laborales dignas, estables y que prometan desarrollo, no se puede hacer absolutamente nada. Y finalmente, y con esto cierro, no podemos insistir en que nuestros profesores sean doctores licenciados improvisados que están dando clases. Tendríamos que tener, como muchos otros países, una formación docente clara, extensa, bien pensada, para tener la responsabilidad de estar frente a grupo. Y eso es una tarea pendiente desde hace mucho, mucho tiempo que no tenemos en la gran mayoría de los casos. Termino. Gracias, Luis. Muy puntual. Me parece interesante. De nueva cuenta se retoma el tema de la habilitación del docente. Creo que es un punto que no podemos eludir y va a estar siempre presente en esto y que eso requiere también atención en esta propuesta que tenemos en estas mesas. De nueva cuenta, Luis, retoma lo que comentaba Gabriela hace un momento de estas metodologías, especialmente de este aprendizaje de servicio. Yo creo que tendríamos que pensar en que esto tendría que ser coherente entre las cuestiones curriculares o de modelos educativos que el gobierno establece, ¿no? Bueno, pues continuamos con esta segunda ronda de reacciones o de ampliación. Alma, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Yo primero quisiera nada más aclarar que, sobre todo a Luis, no soy optimista. Creo que el anuncio de Comipems nos deja claro que las decisiones se están tomando más o menos siguiendo la misma dinámica, ¿no? Entonces, ese fue una pésima, pésima señal. Eh, pero quisiera que las cosas no se hicieran así, ¿no? Desde luego. Yo quiero tomar este tiempo para referirme a una preocupación muy, muy fuerte que tengo, y es que no hay innovación sin ciencia. ¿Y cuál es el lugar que ocupa la ciencia hoy en este modelo educativo? Porque podríamos hablar de muchas más cosas y de la innovación y la IA y cómo lo hacemos mejor, pero realmente si no hay una educación científica, por ejemplo, no creo que tengamos tampoco demasiado futuro respecto a todas estas grandes innovaciones. Regresando un poco al programa sectorial de educación del sexenio pasado, encontré 9 menciones solamente a la palabra ciencia. Prácticamente no hay ninguna conexión o no hubo con el programa especial de ciencia, tecnología e innovación. Hay 10 puntos por ahí muy generales. Y bueno, eso creo que sería otro de los temas que hay que poner en la mesa. A mí sí me preocupa mucho cuál es el papel de la ciencia en la nueva escuela mexicana. También se decía en las mesas anteriores, bueno, qué bueno que no va a volver a cambiar esto. No sé si es necesariamente bueno. Yo diría, es un hecho que las y los maestros están cansados de los cambios de modelos, eso hay que reconocerlo, pero de ahí a decir que qué bueno que no va a cambiar, no, por lo menos tendremos que revisarlo, ¿no? Cuando yo me he dado a la tarea de revisar los libros de texto o los propios contenidos curriculares, el papel de la ciencia está muy escondido por ahí. Y no solo eso, sino esta parte tan importante que es la ciencia debe ser el aspecto que ayude a combatir más fuertemente los dogmatismos, cualquiera que estos sean. Y de pronto, cuando tenemos una nueva escuela mexicana que empuja mucho las culturas, las nuevas narrativas, todo eso que me parece importante enseñar, que me parece importante que se conozca y se respete, pero no puedes tú de pronto por equiparar una cosmovisión que viene de una cultura indígena y ponerlo en el mismo nivel de lo que nos dice la evidencia científica y de sobre todo enseñar por qué la ciencia es diferente y qué de diferente propone a otro tipo de conocimientos. Y esto de equiparar el conocimiento científico con los saberes a mí es algo que me preocupa. Yo sí espero que esto se revise, porque además hoy en día muchas de las crisis políticas que vemos pues parten de eso, de la falta de entendimiento de lo que es la ciencia, de lo que es la evidencia científica
y de la reproducción de dogmas por donde quiera que se vean. Y creo que en ese sentido sería importante que además se combine. Tenemos una nueva secretaría, aunque no tenga dinero, ¿no? Estaba revisando los datos y solo les comparto esto porque, bueno, es parte de esta discusión, pero en el 2025 el presupuesto nos está marcando un porcentaje del PIB de 0,17. No lo habíamos tenido tan bajo en los últimos 10 años. Y si vamos para atrás, seguramente tampoco. 0,17 es lo que le invertimos a la ciencia. Entonces, creo que sí es importante traer esta discusión porque de pronto, pues sí, hablar de innovación, qué bueno, inteligencia artificial, no solo es la infraestructura de las escuelas, que muchas, ya sabemos, no tienen agua, no tienen luz, no tienen, bueno, ni decir computadoras de uso pedagógico, porque eso, también ahí tenemos los datos, sino es también cómo estamos enseñando a pensar, cómo estamos enseñando a discernir qué es conocimiento científico, qué son saberes, qué es la cosmovisión y cómo pensar críticamente en todos estos elementos. Creo que eso también es muy importante ponerlo en la mesa. Ya, gracias. Gracias, Alma. Creo que metes el dedo en la llaga, este asunto de que sin ciencia no tenemos innovación, ¿no? Entonces me parece interesante esto que comentas. Creo que tendríamos que irnos al origen de esto en respecto de qué tanta importancia se le puede dar a la elaboración de un programa sectorial de este tipo o magnitud. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar para cerrar esta segunda ronda a Gabriela. Y bueno, te escuchamos, Gabriela. Muchas gracias, Rubí. Bueno, 3 puntos. Trataré de ser sumamente rápida. Reacciono al comentario de Luis, que me parece bien pertinente, sobre cómo se han ido cerrando los espacios para rendir cuentas, ¿sí? Para hacer evaluaciones, para hacer mediciones. Y creo que ahí en las instituciones de educación superior debemos de asumir ese gran reto. Sí, de ahí que celebro mucho, por ejemplo, la labor que realiza el Faro Educativo, ¿no? Me parece fundamental, ¿no? Estar en marcaje, casi, casi, ¿no? Y ver cómo se van dando las cosas, porque no podemos ser omisos, ¿no? O mantenernos alejados, ¿no? De lo que sucede en materia educativa, sabiendo todo lo que está comprometido. Así que ese tipo de esfuerzos, y aquí quisiera aprovechar, ¿no? Para invitarles, recientemente el Instituto el ISUE lanzó también un observatorio de políticas educativas, entonces, para este sexenio. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir midiendo, ir evaluando, ir comentando, claro, siempre con evidencias, con lo que somos y hacemos, que es la investigación. Entonces, eso me parece fundamental. Primer punto, y que tiene que ver con transparencia. El segundo punto, coincido con Alma en esto último que estaba diciendo, qué tipo de ciencia, ¿no? Estamos o se está priorizando o se está concibiendo por las implicaciones que sin duda puede tener tanto en la investigación como en la propia formación, ¿no? En este campo de las ciencias en general. Y ahí, sin duda, también reconocer el alcance que puede tener, coincidiendo también con Alma, en cuanto al propio pensamiento crítico, a la autonomía, a la creatividad. O sea, hay muchas cosas que están comprometidas en esta formación en el campo de las ciencias en general, ¿no? Más allá del contenido disciplinario, hay muchas cosas del pensamiento y de la propia forma en que construimos sociedad que están ahí embebidas en el concepto que podemos tener de ciencia y en lo que hacemos. Ese es el segundo aspecto, y eso lo uno, sin duda, con la inteligencia artificial y todo lo que tenemos hasta el momento y cómo va evolucionando. Y bien lo decían, estamos todavía, creo que en una fase de integrar, de ver cómo lo hacemos propio
en nuestra labor educativa, pero va más allá, o sea, el uso de la inteligencia artificial me parece que va más allá, sin duda, del chat GPT. O sea, podemos realmente aprovechar a la inteligencia artificial. Yo soy en ese punto optimista, ¿sí? Me parece que podemos personalizar sin duda el aprendizaje, ¿no? A través de la inteligencia artificial y con ello aportar a la equidad educativa. Se pueden crear sin duda simuladores, realidad virtual, aumentada, apoyar en aquellas aristas o en aquellos asuntos donde tenemos desfases o rezagos o vacíos en el aprendizaje, apoyándonos en la inteligencia artificial. Y bueno, creo que es algo que debiésemos seguir discutiendo, vuelvo al punto. Y ya para terminar, Rubí, no puedo dejar de decir sobre la importancia de la labor de las escuelas, como entidades que pueden generar alternativas importantes. Y de ahí resaltar la importancia en estos tiempos, me parece todavía más importante, eh, resaltar la importancia del trabajo colegiado, de generar laboratorios de didáctica donde podamos incorporar el uso de este tipo de recursos, incluyendo STEAM, eh, experimentar en cuanto al uso de tecnología, pero con la participación también de nuestros estudiantes, ¿no? Que ellos también tienen otro feeling, otro pulso, ¿no? De lo que podemos utilizar en el aula. Y bueno, hasta ahí, Rubí. Gracias. Gracias, Gaby. Exacto. Creo que vale la pena. Bueno, pues me parece interesante. Creo que también retomas este asunto de la transparencia y con otras plataformas que otras instituciones tienen esa iniciativa, como el mismo Faro. Creo que me parece interesante. Em, Como bien dices, hace falta iniciar con comprender este asunto de las tecnologías y de la inteligencia artificial, que no solamente se remite al chat, ¿no? Y esto de la comunidad de las escuelas, por supuesto, es importante incluirlas para también hacerse partícipe en todas estas tomas de decisiones. Entonces, bueno, pues creo que con esto enriquecemos, es muy variada las temáticas, creo que entiendo que el tiempo no es suficiente, pero creo que esa es la esencia de estas mesas, dejar esos análisis y esas reflexiones. Si les parece, vamos a pasar a una tercera ronda. En YouTube hay un comentario que me parece muy interesante de manifestárselos, a ver quién decidiría responderlo. Lo manifiesta el usuario titulado Profesor Sergio Ortega. Y hace alusión, quiero entender, que de alguna iniciativa que se presentó hace poquito sobre el uso de smartphone o teléfonos en las aulas. Entonces, me gustaría saber, para responderle a la audiencia, qué opinan. Pueden levantar la mano, activar el micrófono. Alma. Sí, bueno, seguramente se refiere a la iniciativa del gobierno de Querétaro, ¿no? Que se mete a esta ola de otros gobiernos, tanto locales como federales, respecto al uso del teléfono en las aulas. Entonces, creo que como en muchos otros temas, porque eso es parte de lo que hacemos en la investigación educativa, pues discutir, exponer argumentos, debatir. Entonces, no hay un consenso generalizado, hay estudios por aquí, por allá. Yo creo que hacen falta cosas a largo plazo, ¿no? Tendríamos que entender desde dónde vienen estas generaciones y su uso con la tecnología, y me refiero sobre todo a las generaciones más bien urbanas, ¿no? Que tienen más acceso a la conectividad y a los dispositivos, pero cómo viene siendo este impacto. Hay por ahí varios reportes. Yo sí quiero decir que a mí me parece que se debe de regular, o sea, yo sí estoy más en la tendencia de mucha preocupación en países como en Estados Unidos, donde se discute qué tan presente pueden estar estos dispositivos, pero yo sí quiero decir que a mí lo que más me preocupa es el acceso de las y los jóvenes a las redes sociales y cómo se están manejando en esas, más que el celular en sí, porque además hemos visto muchos experimentos y muchas situaciones donde se puede usar el celular en términos pedagógicos y bueno, creo que ahí hay
toda una vertiente. Más que eso es la adicción que generan las redes sociales y lo que genera en términos de su propia sociabilidad y de su autopercepción, etcétera. Eso sí me preocupa, me parece que son sumamente adictivas, están diseñadas para que sean adictivas y el hecho de que nuestras niñas y niños tan jovencitos estén en contacto con estas redes sociales, a mí es algo que me parece que sí tenemos que discutir como sociedad. No, no, no queda solamente en la escuela. Yo hace poco publiqué un libro donde reflexiono un poco sobre la escuela y una de las cosas que digo es em, va a terminar siendo quizás el espacio donde haya más posibilidades de juego para los niños y niñas, porque luego cuando salen de la escuela, pues precisamente están muy pegados a las pantallas y a las redes sociales. Entonces, yo sí creo que es una discusión que debemos dar en el país. En distintas naciones se están regulando Ujú. esta situación de el acceso a qué edades a estas redes, la responsabilidad de los dueños de quienes tienen estos distintos mecanismos y creo que sí es algo que deberíamos de estar haciendo en México, ¿no? Y que se debería de ver reflejado en el plan sectorial también, ¿no? Muy bien, Alba, muchas gracias. Creo que con esto, esta pregunta planteada, pues se abren muchas aristas y creo que ahí Alma acaba de tocar el asunto sobre las redes sociales, no solamente el artefacto. ¿Alguien más? ¿Podemos escuchar? Sí, Luis. Yo, bueno, coincido también con Alma en términos de la relevancia que supone el entender no el uso del celular, sino las redes sociales, en términos de que estamos en el aula competimos con una economía de la atención. A partir de la reacción que genera una recompensa en términos bioquímicos, el ver celular, ver Instagram, ver videos de TikTok, y es una competencia de la atención que se ha estudiado en diferentes aspectos en diferentes lugares. A mí me recuerda un tema, yo hace unos años tuve la oportunidad de que una delegación de Corea llegara en ese entonces a la UNAM y nos platicaban cómo hacía unos años lo que hizo el gobierno coreano fue cerrarles el acceso a los videojuegos a determinadas horas de la noche y de esa manera no se podía acceder a jugar en PlayStation, por ejemplo, a determinadas horas. Lo interesante del caso es que se empezaron a generar un montón de iniciativas por parte de los jóvenes para quejarse al respecto, pero sobre todo hackear los sistemas. O sea, es un problema en el que nos estaríamos involucrando en términos de, en cuanto suceda una prohibición de algo o una restricción, los jóvenes van a saltar porque están demasiado acostumbrados a ello. Habría que entender cómo y de qué manera estaríamos pensando en ese tipo de restricciones y no nada más que no se acceda al aula, porque al final del día la tecnología forma parte de lo que se tiene que hacer en el aula. Va a formar parte cada vez más y va a estar más integrada. Entonces es un tema que me parece que sería importante evaluar experiencias internacionales, considerar cuáles han sido los mejores resultados. No es fácil la apuesta. Yo no estaría ni siquiera, yo estaría abierto a ver cómo se ha estudiado. Para mí es una pregunta abierta. Gracias, Luis. Me parece pertinente esto de evaluar o conocer otras experiencias para tomar este tipo de decisiones. Creo que podemos escuchar una más. Tenemos otra pregunta, entonces me espero. A ver, Gaby. Sí, no, muy rápido. O sea, estas discusiones sobre el uso del celular, de las redes sociales. A ver, bueno, considero que el foco debiese estar en, o sea, en el ámbito educativo sobre cómo podemos pensar en un uso de este tipo de herramientas que permita no solo quedarnos con lo inmediato, ¿no? Con lo que nos pueda dar, decía Luis, ¿no? La recompensa y demás, sino que pueda ser una herramienta, un, un- una, un recurso que tenemos a nuestro alcance, yo diría incluso un aliado, para, por ejemplo, contrastar ideas, para debatir, para complementar lo que estamos viendo en el aula e incluso para animar el diálogo y el intercambio al interior del salón de clase.
no sé, o sea, creo que podríamos ir también apuntalando estos usos éticos, hablamos, responsables de estas tecnologías y que nos ayuden como profesores a ofrecer otro tipo de alternativas a recursos, al teléfono, a las redes, que llega a ser más alienante, ¿no? Más que fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la toma de decisiones informada. Pero creo que es por ahí tenemos que avanzar también en formar en el uso responsable, ético, creativo, colaborativo de este tipo de recursos, ¿no? Hasta ahí dejaría, Rubí. Gracias, Gaby. Laura, no sé si quieres comentar para que yo lance la otra pregunta. No, bueno, tal vez algo que nosotros desde Movimiento STEM insistimos es, o sea, si bien esta generación está inmersa en toda esta, digo, en lo que implica la cuarta revolución industrial tecnológica que, pues obviamente nacen y están creciendo con un dispositivo en la mano y si no en la mano, pues enfrentito. Em, Son usuarias y usuarios, digamos, muy aptos, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que lograr es que sean también creadoras y creadores quienes de lo que está detrás de ese dispositivo, de lo que está detrás de esas aplicaciones. Y también por eso comentaban hace rato sobre un equipo que creó una aplicación, ¿no? Entonces, justamente eso es a lo que tenderíamos, ¿no? Que justo los proyectos que se diseñen, las soluciones que se diseñen a través de este trabajo por proyectos, sean apoyados por la tecnología, ¿no? Entonces, esta aplicación creada por docentes, por sus estudiantes, por toda la comunidad educativa o la comunidad escolar, eh, sean un reflejo de cómo la tecnología sirve, de cómo un dispositivo puede ser o una, no sé, puede ser el diablo o puede ser el ángel, ¿no? Entonces realmente la parte de ir formando en el uso es más bien, o podría ser más bien ir formando en la creación detrás de, ¿no? Entonces, sí, yo creo que nada más ese pequeño comentario. Muy bien, pues ya estamos casi por cerrar la mesa, entonces les voy a lanzar una pregunta de algunas que tengo acá, entonces vamos a ver cómo nos organizamos. Les pediría no sobrepasar un minutito para que estemos justos al cierre. Dice, con frecuencia se habla de sistemas educativos más resilientes, por ejemplo, ante el cambio climático, pero también sería interesante apuntar a sistemas educativos más inteligentes que aprendan de sí mismo de manera constante y sistemática. ¿Cómo puede la investigación contribuir a este propósito? Entonces, sería interesante. Fíjense que hay otra pregunta, se las dejo. Me gustaría que si quieren participar, pues elijan cuál. Sé que no vamos a poder lograrlo, pero creo que la tarea está en la mesa, ¿no? Dice, ¿qué retos y oportunidades plantea la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Investigación para hacer investigación, pero también para la educación en general, incluida la educación básica? O sea, ¿cuáles son esos desafíos? Entonces, pueden escoger, tomarse máximo un minutito ya para cerrar, ser muy concretos y la que consideren. Nada más señalan cuál quieren responder. A ver, Luis. Yo me iría por la segunda, de manera muy simple. Justo también coincido en que ahora tenemos un desdén por el desarrollo, del desarrollo de la ciencia, presupuestalmente hablando y en muchos otros ámbitos. Una de las cosas que sí me parece que se podrían hacer y que incluso hubo iniciativas en torno a ello, pueden ser volver a poner en marcha planteamientos como hizo en su momento cuando era una iniciativa innovadora, la del Colegio de Ciencias y Humanidades, en donde se planteó en un inicio que lo que se debía hacer es que los posgrados y los investigadores se vincularan con la formación media superior, en este caso los colegios de ciencias y humanidades, para que los estudiantes de esa edad, entre 15 y 17 años, se vincularan de manera temprana a la ciencia, haciendo alguna práctica que tuviera que ver con una formación científica. Este aspecto me parece que podría ser un detonante de nuevas trayectorias, nuevos conocimientos en torno a qué significa esto de la ciencia,
asociada a la formación, en este caso media superior, pero se podría hacer una iniciación más temprana. Este tipo de cosas se dejaron de hacer y es importante que se regrese a este tipo de esquemas, me parece. Muy bien, Luis. Gracias. ¿Quién? Alma, adelante. Sí, bueno, para la de ciencia tendremos que hacer otras 4 mesas, ¿no? Sobre cómo tendremos que plantear la nueva secretaría. Yo quiero retomar la pregunta uno y más que decir qué otro sistema yo veo que es más eficiente y va aprendiendo con base en la experiencia. Lo que sí quisiera decir es una forma de por lo menos ir en ese camino no es destruir las instituciones que ya tienes, no es destruir la capacidad que ya generaste en términos de las personas que trabajan y que se dedican a eso y las propias instituciones que ya fueron creadas, ¿no? Ahora no vamos a tener Coneval, Mejor Edu, ya no tuvimos CINE. Entonces, de esa manera, pues mucho menos vamos a poder construir formas mucho más claras y precisas de saber qué está ocurriendo en el sistema educativo y en el impacto de los programas sociales y de las políticas. Y ahí quiero retomar un poco el papel de los investigadores y las investigadoras. Si yo dije hace rato que no recordaba un programa sectorial más irrelevante como el pasado, tampoco recuerdo colectivos, ¿no? Que han tenido presencia tan poco relevante para defender estos espacios educativos. Y pienso simplemente en una institución a la que pertenezco, el COMIE. ¿Dónde está, dónde estuvo su voz exponiendo las y defendiendo a las instituciones que generaban investigación sistemática en materia de educación? Yo no las vi y como eso muchos espacios tampoco estuvieron presentes y bueno, qué bueno que hay lugares como el Faro y que sigan eh, haciendo eco, ¿no? Y replicando y haciendo críticas sobre la política y las decisiones y sobre todo marcando aquellos aspectos que son tan irracionales e ilógicos en materia de política educativa. Ya es todo. Gracias, Alma. Laura. Yo me quiero ir sobre la primera pregunta. Nosotros hemos hecho, bueno, estamos haciendo una serie de publicaciones que se llaman Educación STEM y su aplicación. Hemos hecho una para preescolar y primaria, una para secundaria y una para media superior va a salir este año. Todo va a salir bien, entonces sale este año. Entonces, en estas publicaciones, algo de lo que hemos puesto es ejemplos de instituciones que bueno, son escuelas que tienen como, bueno, que son casos de éxito y tienen evidencia de lo que están haciendo bien, ¿no? ¿Por qué funciona una escuela STEM que tiene estas características? O sea, es caso de éxito de una escuela, de un ecosistema, de un, o sea, diferentes tipos de espacios en los que se desarrolla la educación STEM. Entonces, algo que hemos encontrado dentro de esas publicaciones, bueno, aparte de que se habla también de la educación en servicio para como una de las metodologías que aportan justo a la educación STEM, me encantó escuchar que están hablando sobre ella. Es que, bueno, y algo que también usamos mucho como una de nuestras frases preferidas, ¿no? No nos podemos esperar a ser perfectas o perfectos para empezar a trabajar de cierta forma o para medir, ¿no? Por ejemplo, entonces podemos hacerlo desde, digamos, muy casero, ¿no? O sea, ver qué va funcionando, qué no, y a partir de ahí ir mejorando. Y entonces, si todavía no puedo medir un impacto, pero puedo ir midiendo resultados, está muy bien, ¿no? Lo importante es ir avanzando y no esperarnos a tener la mejor metodología, a tener ciertos digamos, ahorita, por ejemplo, si estamos hablando de la formación docente, ¿no? Por ejemplo, es como de, no tengo la metodología de vanguardia o esta capacitación cuesta mucho, pero hay esta otra forma
digamos, de suplirla, ¿no? Entonces, vayámonos con lo que hay al alcance, aunque sea una aproximación a lo que queremos, ¿no? Porque a final de cuentas, si no vamos avanzando, o sea, el gobierno no lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, Ok. vayamos midiendo nuestras necesidades y lo que podemos alcanzar con los recursos que hay cerca. Gracias, Laura. Tenemos un minutito, Gaby, no sé si quieras comentar, si no pasamos al cierre. No, 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 muy rápido. Solamente volver a enfatizar la importancia de buscar esos diálogos, ese acercamiento con tomadores de decisiones y ojalá que sea de ida y vuelta, ¿no? O sea, creo que en estos momentos más que nunca necesitamos esos encuentros, ¿no? Y que las decisiones que se tomen estén fundamentadas, ¿sí? En el mejor conocimiento disponible. Y por otro lado, nada más rápido, reaccionando a lo que decía Alma, sí, sin duda, o sea, esta idea de destruir lo que tenemos, o sea, me parece fuera de lugar cuando deberíamos de reconocer la labor de nuestras escuelas en todos los niveles, apoyar justo en la sistematización, recuperando lo que decía Laura, ¿no? De la labor, ¿no? Y eso compartirlo con otras escuelas, ¿no? Creo que ahí es donde hay espacios muy importantes para perfilar un modelo educativo o alternativas educativas que estén fundamentadas, ¿sí? Que estén probadas hasta cierto punto, ¿no? Y siempre, bueno, vuelvo al punto, basados en el mejor conocimiento disponible, ese cruce entre la experiencia y el conocimiento me parece que es fundamental. Gracias, Ruby. Muy bien, Gaby. Pues bueno, Laura, Alma, Gaby, Luis, creo que hicieron un excelente trabajo. Sé que el tiempo, ir contra el tiempo es un reto, un desafío siempre cuando discutimos temas de esta índole, pero creo que dejaron en la mesa mucha tarea, mucha discusión. Ojalá que se puedan dar otro tipo de espacios, que llegue a más masas, que nos escuchen, que nos lean cuando tengamos el producto que pretendemos en este foro. Y bueno, creo que de eso se trata este tipo de actividades. Yo ya voy a cerrar esta mesa, pero no quiero irme sin darle la palabra a Arcelia Martínez, una querida colega, y creo que es la hacedora, la cabeza al frente de este foro, y creo que vale la pena escucharla y, por supuesto, agradecerle su iniciativa. Creo que es importante. Arce, te doy la palabra. ¿Estás? No, pues muchísimas gracias, colegas. Una mesa muy interesante y nos deja con muchas preguntas, ¿no? Siempre pienso que estos espacios son para generar más preguntas que respuestas, pero eso es lo interesante. Muchas gracias, Rubí, por la moderación de esta mesa. Y bueno, el evento fue organizado por varias, ¿no? Participaron Rubí, Alma, Dani, ¿no? Y las instituciones, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas nuestras invitadas, invitados a lo largo del día. Y me parece que hubo muchas coincidencias, ¿no? Algunos más pesimistas, otros más optimistas. Yo pertenezco al club de los del medio, ¿no? Ni tanto que queme al sol, ni tanto que no la lumbre. La verdad es que ni tanto que queme el santo, ya me parezco el chapulín colorado, qué barbaridad, ¿no? Pero lo que quiero decir es, vaya, creo que hay una cosa que se dijo desde temprano, es necesitamos voluntad política, eso siempre lo hemos dicho los investigadores, las investigadoras, ¿no? Otra cosa importante, mirar lo que pasa en las entidades, ¿no? Recoger estas experiencias tanto de investigación como de evaluación, cómo fomentarlas in situ, ¿no? Y en algún momento, retomando lo que dijo Sergio, ¿no? Sergio Málaga, ¿no? Mirar como estos niveles distintos, la escuela, si lo vemos como nivel micro, la nivel meso, ¿no? Lo que pasa con las autoridades del ámbito local, con las ONGs, la sociedad civil, los investigadores en el ámbito local, y luego al nivel macro, ¿no? A veces estos foros están muy pensados de la experiencia macro, lo que dice la política, porque queremos tender esos puentes, ¿no? Pero bueno, mirar esa parte es muy importante. Otra cosa, bueno, el diálogo, ¿no? Este es un ejemplo de diálogo, de podernos escuchar, no solo vinieron a comentar lo que ustedes ya han trabajado o las opiniones que tengan respecto a las preguntas generadoras,
sino la capacidad de escucharse y dialogar entre ustedes, ¿no? Y creo que nos toca desde estos espacios hacer eso, ¿no? Para lograr algo que también se manejó a lo largo del día sobre la gobernanza, ¿no? Donde varios actores estamos o deberíamos estar convocados. Claro que no somos ilusos respecto a que sí hay como dos dimensiones distintas, decía Pedro en la mañana, ¿no? Que la política corre en un carril y la investigación por otro lado. Yo creo que sí podemos acercar, te lo decía Gaby, lo decían todos, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? Eh, sí podríamos tomar mejores decisiones o más informadas eh, y podríamos avanzar hacia allá. Creo que en los últimos años habíamos avanzado hacia allá. El sexenio pasado fue muy complejo, mucha disputa, ¿no? Entre grupos, o sea, yo creo que necesitamos escucharnos, ¿no? Necesitamos escucharnos y construir colectivamente otras discusiones. Celebro lo del observatorio del ISUE. Gaby, avísanos, cuéntanos cómo podemos participar, ¿no? Y creo que, bueno, cierro con esto, idea de que nos toca de estos espacios, pues generar debates, convocar a más debates, ¿no? Tener cada vez más pluralidad de voces, ¿no? Poder escucharnos, ayudar a potenciar un diálogo más informado, ¿no? Con pros, con contras, con distintas posturas, ¿no? Y que eso nos ayude a construir una mejor ciudadanía, una ciudadanía más crítica, ¿no? Que se involucre, que participe en los resultados de las políticas. Y pienso, a nosotros nos toca ver lo educativo, ¿no? Pero hay muchos temas en el país, la seguridad, la economía, la salud, ¿no? Entonces creo que a la medida que nos involucremos más en el proceso político, que no solo es el votar, ¿no? El poder ya no se, como diría John Dewey, ¿no? Ya no solo se va a ejercer desde arriba, sino que se va a compartir con el resto de la sociedad y creo que es lo que aspiramos en el Faro. Yo agradezco a mis colegas y de esta mesa, por supuesto, a Alma, Luis, Laura y Gaby. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a Rubí por moderar y gracias a todos por este espacio, ¿no? Por que lo generamos todas y todos. Pues, Oye, sin Arce, más. vas a recordar que va a quedar ahí grabado, ¿no? Que es muy importante, Sí, que las circulará transmisiones seguramente esto. Las transmisiones se hicieron vía YouTube y en varias partes del foro también nos acompañó Educación Futura y los videos se van a subir de cada una de las mesas en nuestro canal de YouTube y los vamos a compartir por ahí. También va a haber una memoria, esperamos que muy rápido, ¿no? Memoria me refiero rápido en un par de semanas, más tardar, para circularla, ¿no? Sobre las principales discusiones que se dan a lo largo del foro. Sí, esa es la idea, para que nos ayuden a replicarlas también, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas Gracias, un gracias, fue un Muchas gusto. gusto estar con gracias, muy bonita ustedes. tarde. Gracias. Bye, bye. Bye.